¿Qué tal amigos de El Purgatorio? Gracias por atender esta nueva entrevista. La idea es efectuar un análisis en torno a lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 5 y 6 años, un país que ha tenido que enfrentar varias crisis. Empezamos con las protestas sociales en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles en el año 2019. Luego continuamos con la pandemia, que fue un fenómeno mundial en el 2020. Ya hacia el año 2022 empezaron los primeros índices de criminalidad en materia de secuestros y también extorsiones vía vacunas. Después, la muerte cruzada que decretó el expresidente Guillermo Lasso. Y finalmente, la crisis energética. Para analizar todos estos ejes y ver qué es lo que se espera en el Ecuador, si los electores tienen plena conciencia o no de lo que se va a elegir, a designar el próximo domingo, hemos invitado a Andrea Yepes. Ella es experta política, aparte estratega, que siempre está en permanente contacto con los hechos de la coyuntura. Andrea, gracias por atendernos. Bienvenida. Hola Jorge, un saludo muy cordial, qué alegría estar en el programa. Igualmente, Andrea, un país que ha venido de tumbo en tumbo, cruzando 5 crisis en los últimos 5 o 6 años, ¿cómo se da cara a cara con este nuevo proceso electoral? Bueno, definitivamente y la coyuntura que estamos viviendo en esta semana y lo que vamos a vivir el día domingo demuestra un poco el estado de ánimo, especialmente del electorado en este país. Salimos de un proceso de muerte cruzada muy complejo. Hemos tenido que vivir un proceso electoral anticipado el año que pasó y ahora vivimos un nuevo proceso electoral que de entre 16 candidatos la coyuntura y el nivel de emociones, de optimismo y también el desencanto con la política que tienen los ciudadanos ha hecho que solamente dos opciones sean las opciones competitivas. Algo que no sucedía hace mucho tiempo, la posibilidad de que estas dos opciones competitivas puedan ganar en primera vuelta. Ahora, esta polarización, el clivaje que se ha anclado en los últimos 5 o 6 años, porque muchos se preguntan qué fue lo que pasó a partir del año 2017. Bueno, el cisma estuvo incluso al interior de una fuerza política que se quedó por 10 años, desde el año 2007. Pero hoy estamos en una nueva etapa. Pregunto, ¿este electorado, a partir de la muerte cruzada del año 2023, entró a una fase de transición? Ya no hay electores orgánicos o electores ideológicos, hemos migrado a los electores pragmáticos? ¿Cómo está hoy el electorado? Creo que empecemos por el hecho de que el electorado ha cambiado de generación. La corte demográfica dominante de todos los procesos electorales anteriores eran los boomers y también la generación X, que son sus hijos de alguna manera. Ambas generaciones bastante clásicas y tradicionales en sus formas de elegir, en sus formas de reflexionar el voto. Pero estamos viviendo ya la nueva era de los alfas, los zetas y los millennials que tienen una visión muy diferente, no solamente de la política, sino del mundo. Hay un estudio que a mí me gusta muchísimo de Deloitte que continúa vigente sobre cuál es la percepción de la información dependiendo de cuál sea el vocero que la transmite. Y los espacios marginales, es decir, los más bajos de importancia y confiabilidad que le dan estas generaciones a la información, son la información que viene de líderes religiosos, líderes empresariales, líderes políticos y al mismo tiempo en contraparte, la información que mejor reciben y en la que más confían son las de representantes de organizaciones no gubernamentales que defienden causas y también las que ellos reciben a través de redes sociales. Entonces, todo este paradigma ha cambiado. También ha cambiado el nivel de atención que los ciudadanos son capaces de sostener sobre cualquier tema, no solamente sobre la política, lo que hace que los discursos ahora tengan que ser mucho más rápidos, que tengan que ser muy concretos en el mensaje y además que tienen que tener un aterrizaje audiovisual que respete esta calidad a la que estas generaciones están adaptadas. Son generaciones que revisan más de 1.200 contenidos al día en varias redes sociales, que de hecho tienen ya un alter ego digital aparte de su vida analógica. Y entender esto es uno de los hechos fundamentales para poder triunfar en una campaña política. Ahora, claro, hay que analizar también dentro de ese perfil digital, ¿no? De esa suerte de
Homo sapiens digital que hoy estamos observando, hay que ir definiendo también cuáles son las cosas que les llaman la atención y lo que los ahuyenta, lo que los espanta, ¿no? Y quizás las broncas políticas no es lo de ellos, quizás quieren soluciones, quizás quieren observar cómo avanza el país en estos frentes que aun cuando siguen pendientes, pueden interpretar que está en todo su proceso, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad. 100%. De hecho, los códigos del lenguaje, que también pasan por lo audiovisual, han cambiado muchísimo. Y esta es una sociedad muy práctica porque estamos tan bombardeados de información todo el tiempo, de contenido todo el tiempo, que no tenemos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para dedicarle a entender lo que nos quieren decir. Y por eso estas generaciones prefieren una conversación pragmática y clara. Y esto se vio en el más reciente debate que lamentablemente por su metodología, el debate de los candidatos presidenciales, por la metodología duró muchas horas, lo cual impide que la gente pueda concentrarse de forma apropiada, pero los candidatos que no correspondían a los dos punteros, que son las opciones competitivas, y entre estos otras 14 opciones que no se encontraban ni siquiera en el 5%, se disputaban el lograr algo de visibilidad, los que mejor rentabilizaron el debate son de alguna forma quienes pudieron hablar con mayor claridad a la gente. Pragmatismo, claridad, eh, en un formato corto, muy claro lo que querían decir o lo que son de alguna manera. Y esto paga muy bien, el decir con claridad quién soy, lo que pienso y lo que quiero, paga muy bien cuando se trata de impactar a este nuevo colectivo, estas cohortes demográficas. Y claro, definitivamente existe esta es una teoría sociológica desarrollada por Sartori hace 3 décadas, 4 décadas, que es el Homo Videns, que básicamente trata de que los seres humanos, que somos los Homo sapiens, probablemente estas nuevas generaciones ya lo primero que tuvieron en las manos no fue un libro, sino un programa de televisión. Por lo tanto, aprenden a desarrollar sus códigos en imágenes antes que en palabras. Y por eso es tan importante saber cómo uno se comunica con estas nuevas generaciones. Esto va a ser un proceso muy importante porque creo que puede determinar por primera vez con muchísima claridad cuál es el peso propio que tienen estas cortes demográficas en la democracia, lo que además genera una responsabilidad posterior al proceso electoral, que es el de poder proveerles a estas generaciones de los recursos necesarios, información y demás que son capitales importantes para que puedan tomar decisiones políticas informadas. No existe posibilidad de materializar la democracia como concepto solamente con el hecho de ir a votar. La democracia requiere algunas otras condiciones, como por ejemplo que el voto sea informado. Y que el voto sea informado no significa que las instituciones encargadas de regular la democracia pasen propaganda tras propaganda tras propaganda sobre la importancia o la obligación de ir a votar. Se trata de que las personas que participan en el proceso electoral puedan interiorizar con claridad de cuál es la propuesta de cada candidato, cuál es el modelo de gobierno que cada candidato propone. Y esto requiere, quiero decir, que quienes hagan política aprendan a hablar estos códigos de lenguaje, porque si no, ni nosotros sabemos lo que ellos quieren, ni ellos saben lo que la gente quiere, y empezar a construir estos puentes es un desafío que va a tener por lo menos el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno ya no puede gobernar para los boomers. Este nuevo gobierno tiene que entender cuáles son las necesidades de sus cortes demográficas más voluminosas. Es decir, siempre se ha hablado de los jóvenes como parte de estos consejos consultivos. El consejo consultivo de los jóvenes para, por si acaso, ver qué quieren los jóvenes. Eso lamentablemente ya no puede existir. En este momento, estamos hablando que si el 70% de la población está entre estas cortes demográficas, de cada 10 ciudadanos que hay en cada ciudad y en el país, 7 son jóvenes. Y claro, mientras la escuchaba Andrea, pensaba en no solo la hiperinformación, sino previamente la hiperexposición, que es parte de este ADN digital. Estamos hablando de los nuevos integrantes de las generaciones desde alfa, beta, antes los millennials y centennials, y que tiene que ver también con una interpelación inmediata que
la ejecutan y la ejercen desde su teléfono celular. Es decir, hace 15 o 20 años, en mi caso yo tengo 45 años, soy de la generación X, para mí era improbable, como un joven, adolescente o universitario, buscar la interpelación del presidente de turno si algo no me cuadraba o simplemente estaba en desacuerdo o afectado. Hoy la interpelación está en las manos de estas generaciones y quizás por eso, así como eventualmente le pueden dar el voto a un mandatario, en el siguiente periodo, si cambian de decisión, simplemente se van hacia el otro lado. Por supuesto, la incidencia de esta nueva, el contexto cultural y tecnológico que vivimos impacta todo, absolutamente todo. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? ¿Cuál es la agenda gubernamental sobre la provisión de servicios públicos, por ejemplo, que hacíamos este análisis de que el agua potable es tan importante como el Internet para estas generaciones? Asimismo, está el asunto de que para poder gobernar hay que entender muchísimo que el ejercicio de la democracia, por ejemplo, la democracia participativa, también está al alcance de un teléfono. Entonces, esta es la razón por la que las herramientas tradicionales como las asambleas barriales, que tanto les gustan a los políticos tradicionales, de salir y reunir a la gente en el parque, etcétera, sigue funcionando, pero solamente para la gente mayor de 45 años, para la gente mayor de 50 años. En todos los ejercicios de democracia participativa que sean convocados por autoridades que estén electas en este momento, barrios, parroquias, provincias, ciudades, en las que se convoca de forma presencial y analógica a la gente, yo les reto a que me demuestren que al menos el 30, el 20, el 15% de los participantes tienen menos de 35 años. Y les doy de anticipado cuál es la respuesta. Es que por supuesto que no lo van a lograr. Ni siquiera el 5, tal vez el 1% de los participantes están en ese rango etario, porque simplemente desde una perspectiva cultural, de los pilares culturales de estas generaciones, el activismo se hace por teléfono, los negocios se hacen por teléfono, se hacen por internet, la educación está en internet. Entonces, definitivamente, y siempre hay este argumento de que probablemente en el Ecuador es distinto, que esto es una realidad del primer mundo, que aquí no hay tanto acceso al Internet, que no todo el mundo tiene un smartphone. Está en el lugar más recóndito del Ecuador. La gente se da el trabajo de ir a buscar una computadora al menos una vez por semana para poder acceder a Internet. Sea esto para jugar, para revisar su Facebook, para ver las noticias, para ver una película, para lo que sea. El Internet es parte de nuestra vida desde hace un par de décadas y ahora es el camino fundamental desde el que se hace política, se hace democracia, se hacen negocios. Y entender esto es el primer paso para poder desarrollar una agenda de gobierno que sea efectiva y sea sostenible. ¿Por qué? Los gobiernos que se mantienen en el tiempo y que logran sus objetivos son los que tienen legitimidad. Ahora, para ir concluyendo, Andrea, usted hablaba al inicio de la entrevista de la simplificación del mensaje corto, conciso y sin mucho eufemismo ni adornos. Le pregunto, en esta generación digital, si bien está conectada, enchufada de manera permanente 24/7 para saber qué pasa en sus círculos sociales, pero también en el ejercicio del poder, ¿se interesan estas generaciones en ir a averiguar, por ejemplo, qué fue lo que publicó en el último decreto ejecutivo el presidente o determinado cuerpo legal que se está analizando y que se suma importancia en algún frente en la Asamblea Nacional, o se quedan solo con lo que ven en el scroll o en cada historia de 30 segundos? Porque, a ver, allí también me parece interesante hacer un análisis ya para los últimos minutos de en qué medida algo que dura 30 segundos o un minuto y medio, a la luz de la simplificación que implica la globalización, la inmediatez, puede aportar la información integral que demanda ese ciudadano de un perfil digital. Ujú. Estaba tomando nota aquí para no olvidarme. Primero, creo que hay un desafío también del que no hemos hablado, que la hiperinformación tiene a su vez una contraparte negativa, como la monarquía, la tiranía de todo tiene, la noche tiene el día tiene la noche. La hiperinformación también genera trastornos psicológicos muy complejos. Estamos desarrollando, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, déficit de atención ya
crónicos y que realmente pueden constituir enfermedades, depresión y muchas otras enfermedades mentales debido al exceso de comparación, la hiperexposición de la vida privada también. Entonces, ese es otro desafío, porque resulta que, según las estadísticas en el Ecuador, tenemos muchos homicidios, pero también tenemos muchos suicidios. Y eso es algo de lo que tenemos que hablar, y sobre todo están en las generaciones más jóvenes, así que es otro de los desafíos que tiene el nuevo gobierno. ¿Cuál es el desafío fundamental? Entender en suma a quién voy a gobernar, cuáles son las necesidades que tienen, no solamente de lo que me piden, sino de lo que realmente necesitan para poder mejorar su calidad de vida. Y respondiendo a la pregunta, se habla mucho y con mucha ligereza de la superficialidad que tienen los jóvenes para tomar las decisiones, de la superficialidad con la que se toman los procesos políticos. Para empezar, como se dice en el derecho, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Y no puede una sociedad y un Estado que les ha abandonado a su suerte en la formación de su criterio político, en la formación o en la provisión de herramientas que les permitan reflexionar sus acciones en un contexto democrático, luego señalarles y decirles, ¿por qué no reflexionas para votar? ¿Por qué no reflexionas para participar? ¿Por qué no participas en la política? Como van a participar en un proceso que desconocen, que les aburre, que no responde a sus necesidades, que de hecho siempre trata de silenciarles. Que resulta que, claro, si van a una asamblea de estos barriales y hay 50 personas mayores de 50 años y hay dos personas jóvenes, ¿de qué se va a hablar? ¿De veredas o de salud mental? Pero por supuesto que de veredas. Entonces, ¿para qué van a participar en ese tipo de espacios? ¿Qué es lo que quiero decir? Los gobiernos del mundo y el ecuatoriano también tienen la responsabilidad de empezar a proveer a la gente joven en sus códigos de lenguaje de la información que necesitan para poder convertirse en mejores ciudadanos, para poder convertirse en mejores votantes, no solamente electores, sino ciudadanos que ejercen su derecho a votar. Queremos mejorar la calidad de la democracia, no nos gusta tener 16 candidatos. Evidentemente hay que hacer una reforma normativa, la Constitución, el Código de la Democracia, pero también tenemos que empezar a trabajar en la educación a los ciudadanos, educación cívica y educación política, educación jurídica para que puedan ejercer sus derechos. Pero no puede ser esta educación, la educación en el estilo que se ha impartido durante los últimos 100 años, porque esta década en especial y desde que empezaron los nativos digitales, que es 1990, todo ha cambiado en el mundo. Entonces, estos procesos de educación política, de educación cívica, para poder ser mejores ciudadanos, tienen que hacerse en esos códigos de lenguaje, tienen que hacerse respetando estos canales de comunicación, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Y esa es la responsabilidad del Estado y esperemos que en este nuevo proceso de gobierno exista la voluntad política de ah, poder de generar precisamente estos espacios, estos canales, estos instrumentos para que la capacidad de receptar mucha información, esta característica cultural de la poca atención y de los 30 segundos de atención para recibir los contenidos, no sea utilizado precisamente como una herramienta de marketing para poder ganar elecciones una tras otra sin hacer correcciones en el fondo. Claro, y sobre todo porque en la práctica esas actualizaciones de los pensum, como usted planteaba, también tienen que ver con asuntos sustanciales. Decía usted, derechos humanos, en líneas generales, obviamente, pero además educación financiera, ¿no? Ver todas estas diferentes alternativas de contenidos que son parte sustancial del día a día. Hoy hay mucha gente que pide créditos y luego fracasa en la inversión porque no tienen idea de cómo se puede enfocar un negocio, más allá de que tenemos todavía el lío de las vacunas, ¿no? Pocos quieren emprender por esa lamentable situación. Pero sí, hay que hacer allí una actualización significativa y eso demanda un cambio a la LOEI, ¿no? Que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque es allí donde se afinca todo el esfuerzo. Para concluir, Andrea, porque ya se nos agotó el tiempo del Zoom, entonces, este Ecuador tiene hoy una generación digital que es la que está poniendo, sacando presidentes. Así es. Y es una generación que además no creo que vaya a salir a las calles a protestar para sacar a un presidente, pero lo que van a hacer es empezar probablemente crear su propio sistema de gobierno paralelo. Y esto, la pérdida
representatividad y legitimidad del Estado nos llevará necesariamente a un debilitamiento de los poderes que lo constituyen y eso solamente puede acabar en más caos. Entonces, yo aspiro que los nuevos gobernantes puedan tener muy clara la situación en la que están asumiendo este gobierno del país. Les auguro mucho éxito a quien resulte ganador. Espero que esto se resuelva en este domingo, que pueda ganar uno de los dos en primera vuelta, porque este país necesita estabilidad. Y espero también que existe esa voluntad política para asumir el desafío de gobernar un país como el Ecuador en las condiciones socioculturales y etarias que se asumen para darle un giro al país hacia el lado correcto y que eventualmente todas estas grandes capacidades, la creatividad infinita, la información, es una de las generaciones más informadas de la historia, los Zetas, los millennials un poco menos, pero los Zetas absolutamente, puedan ser utilizados para poder llevarle al país al desarrollo que merece. Bien, agradecemos la comparecencia, sus miradas y también criterios de Andrea Yepes. Ella es abogada, aparte es analista política, estratega, conoce muy de cerca todo lo que pasa hoy con las generaciones digitales y cómo han llegado finalmente a establecer su propio gobierno, ¿no? Desde sus decisiones y sus análisis que son fundamentales para que el Ecuador finalmente vea la luz al final del túnel. Andrea, un gusto y un placer. Muchas gracias, Jorge, igualmente. Bien, vamos a una pausa comercial. Luego estaremos con Antonio Tramontana, ex secretario de Comunicación y también analista político. Vamos a una pausa. Esto es El Purgatorio. Bien, luego de esa pausa comercial, vamos a continuar con este programa a propósito de las elecciones que se llevarán a cabo este fin de semana en el Ecuador. Saludamos a Antonio Tramontana, ex secretario de Comunicación, gestor, político, también asesor y aparte estratega electoral, consultor político y estratega electoral, quien nos va a dar sus criterios en torno a lo que hoy espera el país, ¿no? La ciudadanía, porque sabemos, estamos en silencio electoral y ya lo comentábamos en la primera parte con Andrea Yepes. Antonio, bienvenido al Purgatorio. Muy buenas noches y aceptado estar en el purgatorio, a pesar de que estoy un grado más abajo todavía yo. Bueno, seguro sabe más Dante Alighieri, ¿no? En los siete círculos de la Divina Comedia, pero bueno. Bueno, le gano yo. Bueno, ¿qué pienso? Ya esperemos que este 9, la decisión popular nos diga cuál es el derrotero. Sigo pensando, como lo dije hace 100 días atrás, que En el top of mind de el electorado. Seguimos con la inseguridad, con la economía, generación de empleo. Quizás energía ya fue a la tercera o cuarta fila después de que el gobierno logró superar los apagones en diciembre. bueno, no sé si los apagones se hayan superado, malo que yo lo digo. Hoy día tuve un apagón de 45 minutos, pero me imagino que ha de ser la zarigüeya. Asumo que sea eso, no creo otra cosa. Ahora, es relativo la pregunta bien planteada, porque si uno le pregunta a la ciudadanía qué piensa que es lo prioritario para el país, le da una respuesta. Después dice, ¿y qué piensa para la ciudad? Le da otra respuesta. Luego le pregunta, ¿qué piensa que es prioritario para usted dentro de las necesidades que estamos hablando? Y le da otra respuesta, pero la que vale es cuando le pregunta, ¿qué es lo que usted demanda o necesita para usted y su familia? Y ahí justamente prevalece la pregunta del empleo. Acuérdese que yo le dije en un momento determinado, la primera vuelta es de convicción del candidato al electorado. Y la segunda vuelta es al revés, el electorado que en su momento elige cuáles son las condiciones favorables para él, qué le propone el candidato.
Ahora, si seguimos en torno a la preocupación de la generación de empleo, también de la inseguridad, podríamos abordar aspectos puntuales, Antonio, como por ejemplo, si alguien tiene la posibilidad de solicitar un crédito corto, una pequeña tienda, un local para vender empanadas, ¿no? Algo así muy cotidiano y muy doméstico, propio de Guayaquil, en cualquier esquina del centro de la ciudad o del norte o del sur. ¿Eso es posible o no? Sí es posible, lo único malo es que hay que ver si en el momento que pone el negocio, que accede al crédito, inmediatamente accede a que la vacuna, la extorsión, venga de la mano, que ese es el Entonces, principal problema. Entonces, allí ha habido un cabo suelto por parte del gobierno porque se ha esgrimido el Plan Fénix, se declaró el estado de conflicto armado interno, se identificaron a 22 organizaciones como terroristas y luego pues miles de operativos, allanamientos, en el caso de Durán, varias ediciones de las tormentas, ¿no? Van por la 15 con el teniente coronel Santa María. Durán es un asunto bastante grave por todo lo que pasa allí. Ni siquiera el alcalde Luis Esteban Chonillo ha podido asumir su cargo porque está amenazado de muerte. A ver, hay que considerar algo muy importante. Recién hace un año se comenzó un combate a rajatabla contra estos llamados grupos delincuenciales organizados, muchos de ellos calificados como terroristas. Un año es muy corto tiempo. Lo único que sí puedo decirlo a ciencia cierta es que el único que tiene experiencia para saber cómo se combate esto es el actual mandatario. Y bajo esa premisa no quiere decir que en un momento dado algún candidato rival lo pueda superar, porque creo que la seguridad ya es un tema trivial, es decir, pese a que puede ser urgente, puede ser prioritario, pero no es lo que en un momento dado puede ofrecer un candidato en una campaña electoral. ¿A qué me refiero? El tema de seguridad debe cambiar por el tema de la libertad y por el tema de la tranquilidad. La libertad, entiéndase, la que yo puedo transitar libremente, y la tranquilidad es que quienes mis familiares, parientes, amigos, agnados y cognados tengan también esa propia tranquilidad o esa propia seguridad o esa propia paz para ir a cualquier lugar y que no les regresen sanos y salvos. ¿Y la paz se perdió en algún momento o a dónde fue a parar la paz social en el Ecuador? Pienso que no al purgatorio, pero pienso que está flotando como esas almas perdidas, o sea, y lejos. Todavía tiene un camino largo por recorrer. Claro, es un calvario, por supuesto, y un vía crucis. Ahora, hablemos de las fronteras, ¿no? Porque a partir de una decisión del presidente, este proceso electoral por primera ocasión va a mantener un cordón de seguridad extremo tanto en las fronteras norte y sur como en todos los puertos. Fue una decisión del presidente a propósito de esta contienda del domingo. O sea, creo que la decisión está bien tomada, bien amparada y bien respaldada por las fuerzas del orden. Esa decisión que toma el presidente lo hace, según dijo, por algunas amenazas, ¿no? En torno a este proceso electoral de grupos armados, es decir, la sospecha del jefe de Estado por sugerencia del bloque de seguridad es que probablemente podrían darse actos violentos o atentados justo de cara a la elección. Ojalá que no, pero de todas maneras, si el bloque de seguridad ha planteado esto y el presidente actual ha decidido esto, bienvenido sea y que se mantenga. Ahora, en la parte de la economía, durante este primer año de gobierno se promovió la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo Joven y de los datos y las cifras que se conocieron de manera oficial por parte del Ministerio de Trabajo, al menos 250.000 plazas con jóvenes se crearon. Sin embargo, por cuerdas separadas, según la publicación Análisis Semanal del señor Walter Spurrier, hubo al menos 245.000 empleos que se perdieron durante la crisis energética. En la práctica, la situación laboral o el mercado laboral del Ecuador está en deterioro o tenemos que ir hacia una cobertura significativa de la población económicamente activa con empleo adecuado que hoy no pasa del 35%.
Sí, yo creo que la demanda de empleo, o sea, los que están aptos con capacidad para emplearse al año supera los 500.000. Si hablamos de 250.000 que se han beneficiado con un empleo seguro o adecuado en buena hora, y quiere decir que los otros 250.000 están en el aire. Este es un tema que en un momento determinado tiene que tener un enfoque netamente económico hacia los incentivos propios de la parte tributaria en el giro de los negocios del Ecuador. Creo que lamentablemente, y ojalá yo esté errado en esta apreciación, pero después del impacto y la noticia del déficit de 1.500 megavatios y un crecimiento deficitario permanente de 500 megavatios de demanda anual, muy pocas empresas podrán desarrollarse en cuanto a sector manufacturero. Y las comerciales también yo creo que tienen que pensarlo bien dentro del propiamente a implantarse en el Ecuador. Si estas variables las ponemos como parte de lo de lo que llamaríamos el factor económico, pesan mucho en el desarrollo del país y su crecimiento. Es decir, no debemos olvidarnos que tenemos indicadores muy negativos, dentro de ellos la caída de la producción petrolera. Tenemos también el cierre paulatino del Yasuní y no hay mayor campos desarrollados en lo que se refiere a petróleo. El tema minero atraviesa dificultades peor que el Vía Crucis y peor que el Calvario, en el cual en un momento determinado detienen esas inversiones que son necesarias. Y en un momento X o un momento Y, creo que debemos mantener lo que se diría la seguridad jurídica y el respeto a los contratos celebrados en la minería. Esto de que le vamos a cobrar a las mineras el precio real del kilovatio o hora mensual, estoy de acuerdo, pero a la final cuando se firmó el contrato, ese fue parte de los beneficios del pago de regalías por anticipo. Entonces aquí hay cuestiones que hay que enfocarlas como deben ser. No es cuestión siempre que la política entre en un momento dado a jugar como un manipulador de las cosas por reclamos populares, sino que los inversionistas tienen el derecho a tener garantías y seguridades en el orden jurídico. O sea, no vamos a negarlo, no es que con eso estamos vendiendo la patria, la bandera y al Ecuador entero, sino que debemos caminar lo más recto y correcto hacia el exterior para que nos tomen en cuenta dentro de nuestras capacidades. Sin embargo, no dejo de decir que todavía el tema petrolero está en pañales. Bajo tierra existen ya reservas probadas y comprobadas que muy bien se podrían vender sin llegar a explotarlas por parte de Petroecuador, sino venderlas en mercados internacionales, en bolsa de valores, para tener lo que se llama liquidez. La liquidez es la que hace que las empresas en un momento determinado, al faltarles, quiebren. En el caso del Ecuador, medido dentro de lo que es economía, tiene una figura exactamente a la de una cisterna. En la cisterna entra por un lado agua y por otro lado sale agua. Muy bien. El agua que está entrando no es suficiente para el agua que está saliendo. ¿Ok? Y cuando el agua que está entrando parece que nunca le llega completo porque hay un bypass que se roba el agua. Y luego después, el agua que sale, sucede que es mayor el gasto que lo que ingresa, lo cual quiere decir, y ahí viene la comparación de lo que es liquidez y lo que es solvencia económica, quiere decir que el pago de la factura por el agua que entra no es lo suficiente para pagarla. Entonces tenemos un déficit porque demanda más agua y porque hay un caliche por el otro lado o un bypass. Yo no sé si explico claramente lo que es Así la es. economía en este Y caso. me lleva a colación el asunto de la política fiscal y también deuda pública para irlo comentando, Antonio, y luego terminamos ya con este tema tan complicado que es la tragedia de los migrantes. En el caso de la política fiscal, bueno, el aumento del IVA finalmente fue aceptado por la ciudadanía a costa
del coste para financiar el conflicto armado interno. Sí, fue aceptado por la ciudadanía. El tema de la subida de los precios de la gasolina ha sido aceptado, no ha habido mayor reclamo. Es decir, es una población que ha reconocido que era necesario. Lo que ahí falta por reconocerse es que algún día debe acabarse el subsidio al gas, porque el subsidio al gas tiene lamentablemente una fuga hacia las fronteras por ser un precio tan bajo. En Pero Guaquillas. claro, sí, Guaquillas y por el lado de Colombia también se va. Y digámoslo de esta manera, pero ahí hay un problema de orden social, ya que si se lo sube a $5, probablemente se incendia el país, ¿ya? Y probablemente si se llega a $10, desaparezca el país, así por así decir. Pero tenemos que entender en un momento determinado que los subsidios, que sí los considero que para ciertas actividades del giro del país en su desarrollo, sí son válidas, pero para esto de aquí me da la impresión que estamos subsidiando no a nuestra gente, sino a los narcotraficantes o a los contrabandistas, en este caso de combustibles, que creo que es más exacto y retiro lo de los señores narcotraficantes, que lo que se benefician es del combustible en cuanto a lo que se refiere a gasolinas, más no en lo Claro. que se refiere a gas subsidiado. El famoso blanqueo de la gasolina, ¿no? Bien, Sí. en todo caso, el planteamiento que haces en torno a la eliminación del subsidio al GLP de 15 kilogramos, la bombona de 15 kilogramos, tiene que ir por el lado quizás de un desmontaje progresivo. Sí, y no solamente un desmontaje progresivo, sino la apertura de las alianzas público-privadas para, de una vez por todas, el campo Amistad de 19 millones diarios de metros cúbicos, si no me equivoco, que se extrae, pase por lo menos a 60, de los cuales, a 60 u 80, de los cuales creo que el 50% lo consumiría Termomachala en la generación termoeléctrica, y el otro lo consumiría lo que son los generadores de actividades productivas como el sector camaronero con sus bombas de agua en ese orden. Entonces tenemos que ver que el gas que lo tenemos a la vuelta de la esquina en el Golfo, definitivamente tenemos que ir a una explotación rápida y segura para justamente aliviar costos tanto al Estado como al sector, el sector productivo que consume energía. Es decir, aquí hay un problema de equiparar energías, sea por la producción termoeléctrica a través del diésel, o sea a través de consumir gas para que los motores funcionen. Bien, para concluir, Antonio, porque se nos agota el tiempo, tenemos menos de 5 minutos. La tragedia migrante, parece mentira, ¿no? Después de esa crisis financiera se... Bueno, y para concluir el tema de los migrantes, Antonio, según las estadísticas, desde el año 2020 hasta la fecha, al menos 100.000 ecuatorianos salieron por año, es decir, aproximadamente medio millón de compatriotas decidieron abandonar el país por diversos motivos. Obviamente en el 20 la pandemia, pero por primera vez en la historia del Ecuador, en la historia de los migrantes, por la inseguridad, por las vacunas. Han anunciado en Estados Unidos, a propósito del fenómeno Trump, que ha vuelto a la Casa Blanca, que al menos 32.000 ecuatorianos serían deportados. Han ido llegando por grupos de 100, 105, 200, eso depende de los vuelos. Y el presidente esta semana anunció que se les va a dar una bonificación económica de un salario básico unificado, ¿no? $470, también formación y capacitación en el SECAP del Ministerio de Trabajo y finalmente líneas de crédito a través de Ban Ecuador. ¿Con eso se soluciona el problema de los migrantes o hay que observar el tema de una manera más profunda? Bueno, comencemos por el origen. El tema de los migrantes que salían por el tapón del Darién arriesgando su vida quiere decir que es una persona que en un momento ha perdido toda esperanza para arriesgar justamente el último aliento de vida, por un lado. Y por otro lado,
creo que también es un repudio para la situación económica del país. Su retorno va a ser un problema muy serio para el Ecuador porque viviendas van a faltar. En un momento determinado, educación, escuelas van a faltar. En otro momento, hospitales también no van a ser insuficientes. Y así si seguimos sumando, inclusive las remesas que venían para los familiares y parientes se van a acabar. Entonces es un tema que sopesa demasiado en el giro de la realidad del Ecuador. O sea, a mí sí me llama la atención esto de aquí que va a traer consecuencias en un momento dado en el carácter social de que vayamos a tener parte otra vez de alimentar la furia del Chiro. Y por supuesto, en lo económico no van a haber oportunidades para ellos, no van a haber oportunidades de trabajo para ellos. Pero como Trump es una tromba, es decir, hará lo que tenga que hacer y entiendo yo que lo está haciendo en función de que allá tiene que, en primer lugar, sobrevivir los norteamericanos para su país y su país para los norteamericanos. Entonces debemos enfrentarnos a esta corriente migratoria que es de retorno para que nuevamente se incorporen a las actividades productivas, comerciales, industriales, agrícolas del país, que también están en un periodo que están saliendo de una estagflación y con un decrecimiento que ya lo conocemos, que ha marcado un retroceso en lo económico. Claro, bueno, y también los campos están envejeciendo, los chicos no quieren dedicarse a la finca de la familia, buscan las ciudades o eventualmente emigrar. Ahora, ¿habrían alternativas concretas, efectivas para los que están siendo deportados cuando hoy tenemos una brecha de 5.500.000 trabajadores que no cuentan con un empleo adecuado? Es decir, hoy ya tiene un problema de empleabilidad el Ecuador. Esto más lo que bien señalabas, la capacidad instalada en salud pública y educación pública. Así es un problema que tenemos que nuevamente caramba, tener un calvario sobre esto, pero al final me hago una pregunta, es decir, ¿hasta dónde podremos resistir? ¿Hasta dónde podremos en un momento dado legalizar la migración? ¿Qué quiere decir legalizar? Pongo el mejor ejemplo, en el año 2003, cuando fuimos en visita oficial con el mandatario Gutiérrez, una visita oficial y de trabajo a Estados Unidos, nos reunimos con él secretario del sindicato La Unión, 2003, vamos a tomar la referencia del año. Él en esa reunión ampliada nos dijo claramente que el sector de la construcción para el 2003 demandaba 100.000 obreros, albañiles más para cubrir la demanda de la expansión de la actividad inmobiliaria. Demandaba. Y eso quería decir que ojalá el Ecuador los pudiera suministrar para efectos de suplir dicha necesidad obrera de trabajo en esas circunstancias, lo cual me dice que hace 21, hoy, después de 21 años, sigue probablemente esta política de necesidad de mano de obra, que debe ser igual como lo hay en Canadá, que debe ser igual como lo hay en Europa. Entonces, no debemos desperdiciar a aquellos que en un momento determinado desean irse fuera del país. Y no lo digo por los señores a los cuales no conozco y por denigrarlos y porque piensen que estoy faltándole de alguna manera eh, a su dignidad como tal o a su integridad. Lo más doloroso para un padre de familia en los actuales momentos es que sus hijos le digan no hay las condiciones, más allá que tengan el trabajo para vivir en este Ecuador y levantar nuestro futuro. Y me lo ha tocado y lo he tenido que asimilar y digerir. Y así le debe estar sucediendo a muchos padres, que es una verdad que no la podemos tapar con el dedo. El sol no se tapa con el dedo. Bien, en todo caso, ya para ir concluyendo, Antonio, hay quienes consideran que este fin de semana no solo se elige a un presidente o a un gobierno, sino se juega el destino
el país en torno a todos estos frentes que hemos analizado? Hemos logrado abordar ese instante histórico en el país de tener un electorado más pensante, más consciente de lo que hay que hacer en estos momentos cruciales. El pueblo solo tiene un poder cuatrianual, ¿no? Cada 4 años tiene el poder de elegir al presidente o de cambiar de opinión. Entonces, ¿hemos llegado a esa instancia o todavía nos falta eso de la madurez electoral? A ver, yo siempre he considerado que esto de la madurez electoral para mí es un cuento. ¿Por qué? Porque cada quien elige en función de la información que maneja de cada quien como candidato. Cada quien decide su destino, sea cual fuere. Porque acordémonos una cosa, la realidad es una y lo que yo percibo es otra cosa. Entonces, las etapas de las elecciones pasan por un proceso que llamamos el maniqueísmo, que son los ídolos de barro, que ya se ha hablado bastante, que Así es. están por salir. Luego después viene el mesianismo donde aparece, por así decirlo, un niño maravilla o un divino niño. Y luego, por último, estamos en la etapa justamente del populismo, aquella que en un momento dado hay que considerar que en determinados niveles de pobreza, tirando a miseria, ya basta de que ellos mastiquen la pobreza y vistan la desnudez. Entonces, deciden por lo que perciben que es favorable a ellos. Y esa es la neta realidad y hay que respetar esa voluntad. No es cuestión de decirle, están eligiendo mal, no, perciben esa realidad. ¿Y qué podemos hacer? No creo que podamos hacer mucho, ni usted, ni yo, ni muchos ecuatorianos, así de simple y categórico lo que estoy afirmando. Muy bien. Con esos criterios de Andrea Yepes, quien es experta en comunicación política, y también Antonio Tramontana, ex secretario de Comunicación, consultor político y estratega electoral, hemos concluido este trabajo aquí en nuestro canal de YouTube, El Purgatorio, nuestro compromiso con la colectividad y también con nuestros seguidores, con esta especie de sintonía digital, ¿no? A nivel mundial, donde sea que nos escuchen y nos vean, es llevar el criterio, el contenido, para que al final ustedes tomen su mejor decisión. Al final, cada uno juzga en virtud de su libre albedrío. Antonio, muchas gracias por haber participado en esta entrevista y al final, pues, ya entraste al purgatorio. No, yo lo espero más allá del infierno, ahí lo esperaré, ahí tiene un espacio, no se preocupe que se lo guardo. Ok, perfecto. Un abrazo. Así concluimos esta entrega especial a propósito de las elecciones en el purgatorio. Hasta la próxima.